Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a comunicarnos con Ricardo López Gotig en Argentina para hablar del nuevo desorden mundial. ¿Qué tal, Ricardo? Hola Jorge, ¿cómo estás? Bueno, este nuevo desorden mundial surge de eventos históricos de gran peso que hemos conocido, por ejemplo, en el ciclo anterior que hemos tenido de las edades del totalitarismo y que prácticamente acaban cuando el personaje del que hablamos hoy adquiere protagonismo, ¿no? Vamos a hablar obviamente de Mikhail Gorbachev, el personaje mundial e histórico del cual se estaba hablando en los últimos días, por la relevancia que tiene y sobre todo por la situación actual de Rusia en torno a su guerra contra Ucrania, con lo cual cobra más significación. Lo cierto es que en torno a Gorbachev hay varias visiones, algunas muy negativas, sobre todo del lado ruso, en el cual se percibe la caída de la Unión Soviética como algo de lo que se culpabiliza a Mikhail Gorbachev, que en realidad él intenta de alguna forma mantener la unidad de la Unión Soviética en un contexto en el cual ya no había mucho para hacer. Pero por otro lado hay una versión bastante romántica en el mundo occidental, como si él hubiera sido el gran ejecutor del fin de la Guerra Fría y del desplome de la Unión Soviética. Entonces vamos a ubicar un poco en el tiempo y en el contexto a este personaje que indudablemente ya hace varias décadas que ya está en los libros de historia, y así debe ser, pero ¿cuáles fueron sus intentos de políticas en torno a la Unión Soviética y el socialismo real? Tengamos en cuenta que Mikhail Gorbachev es de la tercera generación de líderes soviéticos. Es decir, la primera generación eran Lenin y Stalin. Ellos estuvieron en la revolución bolchevique. Pero después, quienes suceden a Stalin, Khrushchev, Brezhnev, Andropov, Chernenko, eran la segunda generación de líderes soviéticos. Ellos no estuvieron como protagonistas de la revolución, pero sí estuvieron en la Segunda Guerra Mundial como combatientes, como oficiales, de modo que tenían otra visión de lo que era la Unión Soviética y el socialismo real. En el caso de Gorbachev, él llega como secretario general del Partido Comunista Soviético en 1985, después de la sucesión de muertes de tres líderes. En 1982, Brezhnev. En 1984, Andropov. En el 85, Chernenko, es decir, mueren tres líderes en menos de 3 años, porque era una generación que venía liderando la Unión Soviética en los últimos 30 años, con lo cual en la práctica había una gerontocracia en el Politburo. Y Gorbachev asume como una tercera generación de líderes y que intenta de alguna forma darle un nuevo dinamismo a la Unión Soviética. Él no intenta disolver la Unión Soviética ni abandonar el socialismo real, y eso está bastante claro en lo que él propone en su famoso libro Perestroika. Hoy ya debe estar en las tiendas de saldos, ¿no?, de libros, pero en su momento incluso fue un bestseller en el mundo occidental, se vendió en varios idiomas, ¿no? En castellano también fue publicado el libro Perestroika, y ahí queda bastante claro a lo largo del texto cómo es que él intenta devolverle una nueva legitimidad y dinamismo al socialismo real en la Unión Soviética a partir de lo que él llama perestroika, que se puede traducir como reestructuración. En rigor, él lo que intenta es volver un poco a lo que había hecho Vladimir Lenin con la nueva política económica, la NEP, en circunstancias después de la guerra civil en Rusia, en 1922, cuando había que recuperar alguna forma de mercado dentro de ese territorio enorme que había estado una sanguinaria guerra civil entre varios ejércitos combatientes, y entonces restablece algunos mecanismos de mercado. Este es el modelo que intenta tomar Gorbachev para reestructurar la economía y la sociedad soviética, volver a esas raíces leninistas de la NEP. Ahora bien,
El tema es que la Unión Soviética gastaba, directa o indirectamente, aproximadamente un 70% de sus recursos en la carrera armamentista. Es decir, no solo en el ejército, la armada, las armas atómicas, todo lo que era el arsenal, sino también la enorme cantidad de efectivos y todo lo que eso significaba en torno a la carrera armamentista y el ejército. Entonces, claro, para terminar con eso tenía que terminar con la carrera armamentista a nivel global. En los años 80, la política de Reagan era justamente incentivar la carrera armamentista para llevar al quiebre económico a la Unión Soviética. De modo que necesitaba de alguna forma resolver los problemas de la política internacional para después poder dedicar esa masa de recursos a la vivienda, la alimentación, la salud, la educación, la infraestructura, en términos civiles de la población de la Unión Soviética. Entonces, eso era la perestroika, y por otro lado, lo que propuso fue Glasnost, que buscaba transparentar al Estado soviético porque era absolutamente opaco para la población soviética, en el sentido de que, por ejemplo, y está bastante claro con lo que ocurrió en Chernóbil, que en principio se trató de ocultar la catástrofe nuclear en torno a esa central atómica, bueno, cómo se trató de ocultar, y eso es un buen ejemplo de cómo funcionaba la Unión Soviética. La vida de las personas era transparente, pero lo que ocurría en el Estado era absolutamente opaco, lo cual es precisamente la fórmula contraria a lo que ocurre o debería ocurrir en una democracia liberal. El Estado transparente, accesible al conocimiento y la información de todos los ciudadanos, y en cambio, lo que ocurre en la vida de las personas queda en su propio ámbito. Pero para esto necesitaba justamente llevar adelante una política internacional que llevara a una nueva distensión. Es decir, algo similar a lo que ocurrió en el periodo Nixon-Brezhnev, en el cual hubo una distensión entre los dos bloques. Bueno, el desafío para Gorbachev era hacerlo ahora en este nuevo periodo con Reagan. Bueno, lo cierto es que en ese sentido Gorbachev va a llevar adelante unas muy buenas negociaciones, primero con Reagan, luego con George Bush, de desarme. Pero claro, el problema de Gorbachev es, primero, que, y esto lo señala muy bien Tocqueville en un libro clásico y por consiguiente poco leído, que es El antiguo régimen y la revolución, donde Tocqueville decía, el peor momento para un mal régimen es cuando comienza a reformarse, porque esto genera muchas expectativas en los sectores que quieren hacer reformas, exigen más, cada vez más reformas, más rápido, más intensas. Y por otro lado, los sectores más conservadores quieren mantener el statu quo a toda fuerza. Con lo cual, Gorbachev se encuentra, sobre todo a finales de los años 80, en una situación muy difícil, porque los sectores reformistas querían acelerar las reformas y parecía que Gorbachev era muy lento. Y en cambio, los sectores más conservadores, digamos, nostálgicos del estalinismo, querían mantener el statu quo. Pero el otro problema que se enfrentaba es que, a su vez, todos los países de Europa Oriental estaban gobernados por gente que quería mantener el statu quo, no quería hacer ningún tipo de perestroika, ni glasnost, ni nada parecido. Y ahí es donde, sobre todo, más que Gorbachev, lo plantea el ministro de Relaciones Exteriores, entonces, que era Shevardnadze, que después fue presidente de Georgia, que era la doctrina Sinatra, es decir, cada país a su manera, cada régimen a su manera, on my way, ¿no? Por eso le ponen doctrina Sinatra. Pero lo que ocurre es que se da un desmoronamiento bastante acelerado entre junio de 1989 hasta diciembre de todos esos países del socialismo real. Entonces, Gorbachev se encuentra con que pierde los aliados del Pacto de Varsovia, en una situación que él no pudo manejar. Por otro lado, empieza a haber presiones independentistas de los países bálticos, es decir, Lituania, Estonia y Letonia,
que habían sido anexados por la fuerza en 1940 a la Unión Soviética. Ahí empieza a haber intentos bastante serios de independencia en ese contexto de gran debilidad, y ahí es donde Gorbachov por primera vez admite el uso de la fuerza para impedir eso. Lo cierto es que Gorbachov se da cuenta que en la Unión Soviética como tal, como unión de repúblicas socialistas soviéticas, y que el marxismo-leninismo ya no era una ideología convocante ni unificadora, y que había perdido toda su legitimidad, lo cierto es que él intenta en 1991 algo que quedó completamente en el olvido, que fue la unión de estados soberanos. Es decir, que esas 15 repúblicas que formaban la Unión Soviética integraron una nueva unidad, que era la Unión de Estados Soberanos, y que de hecho se hizo un plebiscito en la Unión Soviética para avalarlo, y él accede como presidente de la Unión Soviética. Es decir, él llegó a ocupar el cargo de presidente de la Unión Soviética, pero en agosto de 1991 es donde se da el intento de golpe de Estado contra él, en el que, mientras estaba de vacaciones por Crimea, ahora que está tan de moda Crimea en torno a la guerra en Ucrania, estaba de vacaciones en Crimea, es apresado, y se intenta un golpe de Estado de la línea dura del Partido Comunista, y ahí es donde sobre todo cobra una gran notoriedad internacional Boris Yeltsin, que era el presidente de la República Socialista Rusa. De modo que una vez que Gorbachev es liberado de ese intento de golpe de Estado y él vuelve a Moscú, lo cierto es que los presidentes de las repúblicas se ponen de acuerdo en disolver la Unión Soviética. Pero bueno, la verdad es que Gorbachev no es una figura difícil de ubicar, porque por un lado él hace una serie de reformas bastante tímidas, pero dentro de lo que él podía hacer, porque sabía que había una línea dura del partido que no estaba dispuesto a hacer ningún tipo de cambio. Por otro lado, había una serie de presiones centrífugas dentro de la Unión Soviética por el intento de independencia, de nacionalismos, de reivindicaciones religiosas, ¿no? Es decir, había un intento de pluralismo y una gran expectativa en cuanto a los cambios sociales y económicos. Había una enorme fantasía de que el capitalismo era algo sencillo, rápido y que fácilmente se iban a enriquecer. Esa es una fantasía que existió del otro lado de la cortina de hierro. Pero por otro lado, él nunca estuvo dispuesto a un uso de la fuerza en las condiciones extremas. Es decir, cuando en Lituania y los países bálticos él hace esa represión, básicamente él deja hacer, no es que él ordena, él deja hacer, él deja que se lleve adelante la represión, ¿no? Entonces, era un personaje muy dubitativo, muy querido en Occidente, obviamente, porque es donde tuvo una gran popularidad, pero con un altísimo rechazo en la Unión Soviética, porque al, al hombre o la mujer rusa de la calle nunca entendió por qué se disuelve la Unión Soviética, ni por qué se pierde la Guerra Fría. Es decir, les genera una gran paradoja, y de hecho en 1996, ya cuando ya la Unión Soviética no existía, ¿no? Y Gorbachev se postula presidente de Rusia y obtiene un 1% de los votos. Es decir, al día de hoy sigue siendo una figura muy cuestionada, pero la verdad es que él intentó salvar un Titanic de alguna forma, tapando un poco los agujeros que dejó el iceberg, pero que era un barco que se estaba hundiendo, estaba naufragando, y se le echa la culpa exclusivamente a él, cuando en realidad intentó salvar un régimen que ya estaba en franca decadencia. Bueno, sin duda ha sido un personaje histórico que personas como nosotros que hemos vivido esos momentos, pues nos dejó huella, porque como tú decías, desde Occidente esto se veía como un gran proceso de reforma y que se traducía en hechos concretos, como yo recuerdo de estas conversaciones, incluso antes de la perestroika, conversaciones para el desarme de misiles nucleares, ¿no? Los acuerdos SALT, y me parecía sorprendente que esa noticia no ocupara los titulares durante meses. Es decir,
que la amenaza de hecatombe nuclear que se cernía sobre el mundo desde hacía décadas, pues estaba disolviéndose, ¿no? Estaba en un proceso de regresión. Luego vimos las imágenes de la caída del muro de Berlín, de todos esos procesos de gente que buscaba la libertad y que con problemas, pero acabaron consiguiéndola, ¿no? A diferencia de otros procesos que también hemos visto años después, por ejemplo, las primaveras árabes, que no Sí. acabaron igual de bien, o por lo menos no en el sentido que se manifestaba la gente. Así que lo que pasa es que también llama un poco bastante la atención el hecho de que esta muerte de esta persona estos días pues sea recogida en los titulares de todos los periódicos de Occidente y en Rusia sea totalmente ignorado e incluso no se va a hacer ningún acto de Estado por alguien que estuvo al frente del mismo durante bastantes años, ¿no? Claro, tengamos en cuenta que Gorbachev es crítico respecto a la invasión rusa a Ucrania del 2022, con lo cual tampoco es una figura muy cómoda, pero Vladimir Putin en definitiva es parte de esa vieja aladura del partido y la nostalgia por la Unión Soviética, no como régimen económico y social, sino en términos de lo que significaba la Unión Soviética a nivel planetario como la otra superpotencia frente a Estados Unidos. Bueno, muchas gracias Ricardo López Gotis por habernos hecho esta semblanza de este personaje que, como decimos, ha fallecido estos días, pero que su impronta la marcó hace una treintena de años en aquellos días con esas imágenes de la caída del muro de Berlín, de estos acuerdos para la distensión nuclear, las revoluciones con Yeltsin subiéndose a los tanques, etcétera, etcétera, que hemos retenido en la memoria algunos abundantes en años como soy yo. Muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias y como siempre un gran saludo de la audiencia de Radio Sefarad que nos acompaña cada semana.